El siguiente espacio es una presentación de Clínica Hackter. El placer de saludar, como todos los martes, al doctor Hackter. Muy buenos días, doctor. Buenos días, es un gusto y un placer estar con ustedes. Vamos a hablar del pseudo síndrome de cadera, dentro del síndrome doloroso de cadera. Y nosotros habíamos dicho las semanas pasadas que había una articulación muy importante, que la articulación coxofemoral en la cadera. De hecho, de la articulación coxofemoral era que nacía la famosa artrosis de cadera por deterioro del cartílago articular, empezando por un deterioro bioquímico y luego, digamos, proyectándose más allá. Pero también habíamos dicho la semana pasada que había otra articulación que se llamaba la articulación sacroilíaca o sacrocoxal, que está en la parte de atrás de la cadera, entre el sacro, que es la parte baja de la columna, y el coxal o ilíaco, que es el hueso propiamente de la cadera, que ahí vamos a empezar a ver unas imágenes, que también nos iban a dar algunos problemas justamente en la cadera. La que estoy hablando, la sacroilíaca, es la que está en verde, ¿sí? En verde, la flecha verde la está indicando. Esa es otra articulación que no tiene nada que ver con la azul, que es la coxofemoral, que es digamos, la propulsora de la famosa artrosis de cadera, que es otra cosa. La sacroilíaca es la que está en verde, que es la que estoy haciendo referencia, y que muchas veces nos da un fuerte dolor en la parte de atrás de la cadera, en la nalga de la cadera, y que incluso en algunas oportunidades pacientes que tienen problemas de esta articulación, por ejemplo, por inflamación, por irritación, por degeneración, nos dicen: doctor, yo me toco y en la profundidad siento la inflamación. Esto es interesante porque es así. Cuando vamos y revisamos esa articulación en verde, la sacroilíaca, vamos a ver que no solamente que al palpar le produce dolor al paciente, sino que al palpar vamos a encontrar elementos inflamatorios. En esta imagen lo que quería destacar era eso. Son dos articulaciones de la cadera. La azul es la propiamente de la cadera, de la artrosis de cadera, y la otra, la verde, es la que limita con la columna. Lo que estamos viendo ahora, que le agregamos unas flechas rojas, si presta atención el televidente, es a raíz del ciático. También habíamos comentado la semana pasada que por la cadera, por la profundidad de la cadera, partiendo de la columna, lo que tenemos es justamente el pasaje del nervio ciático a través de la cadera hacia la pierna. Y por el pasaje del ciático en la cadera emite unas terminaciones nerviosas, unos pequeños filetes nerviosos que van, como está indicando la flecha roja, a inervar distintos elementos de la cadera, insisto, en el pasaje del ciático por la profundidad de la pelvis, ¿sí? Entonces, esos elementos, esas flechitas rojas, tienen mucha importancia para poder entender lo que voy a decir ahora. Hay muchas personas que vienen y nos consultan y nos dicen: doctor, a mí me duele la cadera, en esa área de la cadera, incluso en la parte de atrás de la cadera, en la parte de costado de la cadera. Doctor, a mí me duele la cadera. Y el elemento inicial de ese proceso no está en la cadera. Por eso el título de esa lámina, que se llama pseudosíndrome de cadera. ¿Qué significa el título? Significa: a mí me duele la cadera, tengo un problema supuestamente en la cadera, pero el origen de ese problema en la cadera no está en la cadera. No es ni una artrosis de cadera, ni es un síndrome de la articulación sacroilíaca, ni es un problema de las partes blandas, sino que el origen de este problema en particular va a estar originada en la parte baja de la columna. Puede ser por una discopatía, puede ser por una artrosis de la columna, puede ser por una protrusión discal, que en algún momento hablaremos de eso, o una hernia discal, o algún otro elemento en la columna que esté irritando, que esté molestando, para que la gente pueda entender, las raíces ciáticas en su origen en la parte baja de la columna, y que cuando pasa el ciático a través de la cadera, lo que va a hacer es darme la sensación de que me está molestando la cadera. O sea, la sensación de dolor, la sensación de impotencia funcional va a estar en la cadera,
pero el inicio de ese problema, el origen de ese problema, el tratamiento de ese problema no va a estar en la cadera, el tratamiento de ese problema va a estar en la columna. Vamos a tener que tratar la columna para que el paciente sienta alivio en la cadera. Y un tema, además, muy interesante, cuando este pseudosíndrome de cadera aparece con el dolor solamente en la cadera, que a veces al médico, digamos, lo hace pensar en un problema autóctono de la cadera, porque a veces estos pseudosíndromes de cadera vienen acompañados de otros elementos, como por ejemplo, doctor, a mí me duele mucho la cadera, pero también me duele la parte baja de la cintura, me duele la parte baja de la columna. Entonces uno dice, bueno, ¿será esto? O a veces también, doctor, me duele mucho la cadera, pero también me duele el muslo, me duele la rodilla, a veces siento una sensación de reflejo por la pantorrilla. En esos casos, cuando tenemos algún elemento más digamos, que nos recuerde al ciático, para nosotros es más fácil sospechar el origen de ese problema. Pero cuando el paciente viene y me dice, doctor, a mí me duele la cadera, solo la cadera, y no tengo ninguna otra manifestación sintomatológica de dolor, a veces se nos complica también el diagnóstico a nosotros mismos. Pero, digamos, con los exámenes para complementarios y complementarios, generalmente llegamos al diagnóstico del mismo, ¿no? Doctor, una clase abierta, realmente estupendo. La seguimos el martes venidero, ahora ya. Testimonios de exteriores sobre el tema central que abordamos mañana, y ya viene el doctor Pedro Bustelo, ataques de pánico, el tema.